Gracias por acompañarnos a un reporte más. Y bueno, Senapred nos informa que en las últimas 24 horas de actividad en el volcán Popocatépetl se lograron identificar 19 exhalaciones acompañadas de vapores de agua, gases volcánicos y bajo contenido de ceniza. Las emisiones se dispersaron con dirección oeste-sureste. El semáforo de alerta volcánica permanece en amarillo fase 2. Sismogramas del Popocatépetl. Aquí estamos observando el sismograma de Atlisco. Aparentemente se ve tranquilo en lo que cabe en esta parte. Mm, Vemos únicamente algo de exhalaciones, casi nada prácticamente. Pero vemos un incremento aquí también a partir de las 7 de la mañana. Hay un incremento, una desgasificación muy ligera, muy discreta, por llamarlo así. Lo más sobresaliente que podemos observar es la traza negra, obviamente, del sismo magnitud 4.5 en Pinotepa Nacional. Esto a las 13 horas con 10 minutos es lo que sobresale aquí. Y bueno, vemos ahí algunos registros, posiblemente movimiento ya de masas. Y bueno, estamos viendo aquí a las 16 horas, al finalizar la traza negra, vemos ahí un pequeño registro. Ese también es de el sismo magnitud 4.3 en Mapastepec, Chiapas, pero de ahí en fuera no veo los otros registros de los siguientes sismos que hubieron. Y bueno, eso es lo que podemos observar aquí en este momento. Bueno, pues aquí vemos la otra hoja nueva y por lo consiguiente se ve sumamente tranquilo en nuestro volcán. Físicamente lo poco que le hemos observado no ha sido gran cosa, una desgasificación muy discreta. Y bueno, eso es lo que podemos apreciar por el momento. Aquí podemos observar el PPIG del volcán Popocatépetl y bueno, recordarán que les he comentado que más o menos siempre en ese mismo horario de entre las 11 y 12 del día se acentúa un poquito más como que la actividad registrada aquí. No sé, yo pienso que es un factor ajeno a algún movimiento real del volcán, no lo sé, pero ha coincidido en el horario y pues normalmente esas dos líneas entre 11 y 12. Pero bueno, continuando aquí vemos a las 13 horas eh, el sismo registrado en traza azul de magnitud 4.5 en Pinotepa Nacional. Abajito de este vemos un registro muy pequeño, muy discreto, digamos. Ese es el de 4.3 en Mapastepec. Obviamente, pues la distancia en la que se encuentra apenitas y pintó ahí un registro. Ese fue de 4.3 a las 16 horas con 8 minutos. Pero también encontramos aquí a las 18 horas con 23 minutos en traza muy pequeña vemos el registro también de un sismo magnitud 4.5, esto en Huistla, Chiapas, a las 18 horas con 23 minutos. Entonces son, por la distancia, se marcan muy pequeños estos registros, pero son sísmicos. Y aquí a las 22 horas, como con 18 minutos 19, vemos también un pequeño registro. Fui a ver si hubo algún sismo en ese momento, no encuentro ninguno, pero bueno, sin duda es un movimiento que ahí quedó registrado.
En la parte superior del sismograma vemos muy poca pulgas, como dice el profesor. Se torna un poco tranquilo, más o menos entre comillas, porque sí vemos una actividad aquí. ¿Ok? Aquí vemos, este es el sismograma de Huatulco, donde podemos observar bastante actividad después de lo que se registró el sismo en Crucecita de magnitud 4.2 a las 18 horas con 23 minutos. Vimos que inició unos registros importantes, unos movimientos importantes, y bueno, pues ahí vemos igual a las 13 horas el registro sísmico de Pinotepa. También vemos a las 14 horas aproximadamente con 4 minutos ahí un movimiento pues en la zona por allá. Vemos algunas pulgas y movimiento aquí muy importante, que ya más adelante el profesor Efraín nos hablará sobre esto. Lately I was feeling like I need a purpose, but when you talk to me, a las 13 horas con 10 minutos, unidad R979F ubicada en Puebla, recibiendo registro sísmico importante con un valor en baja frecuencia de 37.6 micras por segundo y en full spectrum con un valor de 43.3 micras por segundo. Veamos el desarrollo del mismo. Alerta baja frecuencia Puebla. El registro que acabamos de ver es de un sismo magnitud 4.5 a 58 kilómetros al suroeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca, a las 13 horas con 10 minutos y teniendo una profundidad de 9 kilómetros. Así es como se registró este sismo en Ciudad de México. Así lo registró el sismógrafo de Atlixco. Y así el PPIG del volcán Popocatépetl. A las 19 horas con 42 minutos, Unidad Puebla se activa con un valor en full spectrum de 114.6 micras por segundo y en baja frecuencia con un valor de 3.2 micras por segundo, mostrando un solo impulso con pequeños movimientos más. Veamos todo el desarrollo de este registro.
A las 21 horas con 1 minuto se activa alerta con un valor en baja frecuencia de 3.1 micras por segundo y en full spectrum con un valor de 116.3 micras por segundo. Tan solo un par de minutos después, a las 21 horas con 3 minutos y 33 segundos, se activa nuevamente con un ligero aumento en el valor de baja frecuencia, quedando en 3.9 micras por segundo. Cabe mencionar que previo a estos registros, usuarios del canal comentaban que se escuchaban explosiones en el volcán Popocatépetl. Después de grabar, utilicé audífonos y los usuarios tenían razón. Solo con audífonos se escucha con más claridad estos sonidos. Un sonido del volcán acompañó al registro que escuchamos y vimos en la unidad tanto del acelerógrafo como el sismógrafo en la unidad Puebla. Asimismo, hay un pequeño registro en el acelerógrafo unidad Puebla, así que veamos el desarrollo de estos mismos que posteriormente continuaron registrando datos importantes. Veamos el desarrollo. Buscamos la magnitud y los sismos ocurridos en México de magnitud 4.0 a más. Sismo magnitud 4.5 a 58 kilómetros al suroeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca, a las 13 horas con 10 minutos y con una profundidad de 9 kilómetros.
Sismo magnitud 4.3 a 152 kilómetros al suroeste de Mapastepec, Chiapas, a las 16 horas con 8 minutos y con una profundidad de 5 kilómetros. Sismo magnitud 4.0 a 134 kilómetros al suroeste de Tonalá, Chiapas, a las 16 horas con 44 minutos y con una profundidad de 16 kilómetros. Sismo magnitud 4.5 a 23 kilómetros al suroeste de Huixtla, Chiapas, a las 17 horas con 30 minutos y con una profundidad de 102 kilómetros. Sismo magnitud 4.2 a 20 kilómetros al suroeste de Crucecita, Oaxaca, a las 18 horas con 23 minutos y con una profundidad de 8 kilómetros. Voy a colocar este sismo aquí por la cercanía y el lugar en donde está ubicado. Es un sismo magnitud 3.2 a 13 kilómetros al sur de Chiautla de Tapia, Puebla, a las 3 de la mañana con 28 minutos y con una profundidad de 42 kilómetros. El día de hoy en México y hasta las 18 horas con 23 minutos se han contabilizado 62 sismos, de los cuales 56 van entre las magnitudes de 3.0 a 3.9 grados y tenemos 5 sismos entre las magnitudes de 4.0 a 4.5. En el total de los sismos tenemos en Guerrero 20, en Oaxaca 15, en Chiapas 10, Veracruz 3, Baja California 2, Jalisco 5, Colima 3, Michoacán 2, Puebla 1 y Sonora 1 más.